Dios le bendiga, Dios le guarde, queridos hermanos que nos están escuchando en esta hora. Estamos alegres de tener otro día más de vida que Dios nos da. Otro día más que el Señor nos permite abrir nuestros ojos a la luz del nuevo día. Y en el día de hoy también, que estamos celebrando aquí en Puerto Rico, celebramos el Día de los Padres. Así que felicitamos a todos los padres que nos están escuchando en esta hora, en este día tan hermoso que Dios nos ha permitido, y que el Señor le dé sabiduría para continuar llevando como creyentes la palabra a su familia. Es importante siempre hablarle a su familia la palabra, que ese es el mejor tesoro que usted como padre le puede dejar a sus hijos, es la palabra y la enseñanza de la Biblia. Así que los felicitamos y sigan hacia adelante, esforzados en el Señor. Y hoy tenemos una lección hermosa, y también me encuentro por aquí con nuestra hermana Vicky, que en esta hora nos va a saludar por ahí. Dios te bendiga, Vicky. Amén. Hola, hola, hola. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Y también me uno a la felicitación de los padres, a nuestro hermano pastor, al hermano Guillermo, a ti, José, felicidades. Amén. Y a todos los hermanitos, ¿verdad?, que tienen esa bendición de ser padres. Espero que tengan un día bien hermoso. Amén, amén. Gracias. Y en esta hora, ¿verdad?, busquen por allí, si todavía no lo han buscado, sus Biblias, su expositor, porque vamos a comenzar la lección. Y antes de comenzar, vamos a orar para que sea el Señor así, hablando a nuestras vidas de manera especial a través de nuestra hermana Vicky, que en este día yo sé que Dios la va a usar de manera especial. Señor Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Señor, gracias porque en este día celebramos, Señor, el Día de los Padres. Yo te pido que tú los bendigas grandemente y que, Señor, esas peticiones que ellos tengan en su corazón, tú las contestes, Señor, los llenes de sabiduría, y que, Señor, en este día tú hagas una obra especial en cada uno de los padres, Señor, y también a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta hora, que esta palabra que va a ser hablada, que va a ser enseñada en esta hora, llegue a los corazones. Usa a nuestra hermana Vicky de manera especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a tener la lección número 23, que dice así el título: Dios alienta a su pueblo. Dios alienta a su pueblo. Amén. Y el pensamiento central dice así: quien procura servir a Dios será alentado por Él. Qué tremendo. Y el texto áureo se encuentra en el libro de Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2, verso 7. La segunda parte dice así: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la enseñanza clave en esta mañana es que dice: las glorias del pasado deben ser un incentivo para producir cambios radicales en el presente. Amén, eso es así. Así que hoy vamos a estar estudiando el libro del profeta Ageo. Estamos estudiando libros de los profetas menores, y hoy nos toca el libro de Ageo. Así que busquen con nosotros por ahí. Hoy vamos a estar en el libro de Ageo, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 9. Busque conmigo el libro de Ageo, capítulo 2, verso del 1 al 9. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Y dejamos por aquí a nuestra hermana Vicky con la lección de este día. Adelante, Vicky. Gracias, José, gracias. Este libro de Ageo, ¿verdad? Como bien decía José, pues Ageo es uno de los profetas menores, no porque sea de una importancia menor, sino que pues el contenido, si usted mira, usted ve que solamente tiene, ¿verdad?, esos capítulos, y es bien cortito y bien fácil de leer. Pero a pesar de eso, no es mucha la información, ¿verdad?, que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de Ageo. Digo, fuera de su nombre, ¿verdad? Dice el expositor que Ageo significa festivo. Y yo busqué también en un diccionario bíblico y dice más o menos lo mismo. Dice que significa mi fiesta. Como si quizás hubiera nacido en un día festivo. Se cree que el profeta Ageo, nació durante el cautiverio en Babilonia. ¿Se acuerdan de los 70 años que el pueblo del Señor fue cautivo por haber sido desobediente a la palabra del Señor? Según el historiador Jerónimo, Ageo era descendiente de una familia sacerdotal. Y según la tradición judía, Ageo, ¿verdad?, dice que fue el autor, aunque sabemos que la palabra de Dios tiene un solo autor, que es Dios, pero que fue el escritor de 3 salmos. Eso es según la tradición judía. La tradición judía le atañe el Salmo 14 a Ageo. Sin embargo, la Biblia Reina Valera especifica que el autor del Salmo 14 es David. Y eso podemos, ¿verdad? Tiene, ¿cómo puedo decirle? Tiene su base, o cómo podemos comprobarlo, porque si usted lee el primer versículo del Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Y el Salmo 53, que es de David, también lee de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad.
que podemos ver que podemos creer entonces confiablemente de que pertenece también a David. Ahora sí, el Salmo 137 y 148, que también se cree, según la tradición judía, que le pertenecen a Ageo. Podemos creer que así es porque esos salmos aparecen como salmos anónimos. O sea, salmos que no tienen autor establecido en la Biblia. En el Salmo 137 se titula Lamento de los cautivos en Babilonia. Y podemos creer que sí, que fue Ageo, porque como usted sabe, David no fue cautivo a Babilonia. Y en el versículo 4 de este salmo dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? También en el Salmo 148, que es exhortación a la creación para que alabe a Jehová, también otro salmo que aparece en la Biblia como anónimo, y habla de cómo toda la creación alaba al Señor. Dice: alabadle sol y luna, alabadle vosotras, todas lucientes estrellas. Ageo fue contemporáneo de Zacarías. Y los dos son mencionados como decir el dúo dinámico de Dios para alentar al pueblo para la edificación del templo. Y esto fue bajo el liderazgo de Zorobabel. Las profecías de Ageo, tanto verdad como las de Zacarías, alentaban a terminar la obra de edificar el templo. Este templo fue destruido por los babilonios antes de la deportación. Acuérdense que este era el suntuoso templo que construyó Salomón, que era precioso, era magnífico, era glorioso este templo. Y si nosotros vamos al libro de Esdras, el capítulo 6, versículo 14, ahí encontramos que dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a las profecías de Ageo y de Zacarías. Edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, por el de Darío y el de Artajerjes, rey de Persia. Este libro de Ageo, junto a las profecías de Zacarías, son una fuente muy importante respecto al periodo del regreso a Palestina del pueblo de Dios. Además del trabajo, ¿verdad? Menciona el trabajo que llevó a cabo Esdras y Nehemías en la reconstrucción. El pueblo regresa a su país bajo el liderazgo de Zorobabel. Zorobabel era el gobernador y Josué, que era el sumo sacerdote. Lo primero que se construye al llegar allá es el altar de los sacrificios. Esto era muy importante porque para el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, no se podía hacer nada, ninguna obra, no se podía prosperar en ningún proyecto si primero no se hacían sacrificios a Dios para que Dios, ¿verdad?, te diera sabiduría, dirección, etcétera. Así que se construye el altar del sacrificio, de los sacrificios, y se abre el sitio para el culto público. Luego se echan los cimientos para la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de esta reconstrucción, estoy hablando de como una segunda versión del templo, porque el primero había sido destruido totalmente por los babilonios. Si usted se acuerda, ellos destruyeron
totalmente la ciudad y en la última vez que entraron a Jerusalén, destruyeron, quemaron las puertas y se llevaron los instrumentos que había dentro del templo de la casa de Jehová. Si nosotros buscáramos en Esdras, capítulo 5, versículo 14, nos habla del momento en que el pueblo, cuando regresa a Palestina, comienza a reconstruir. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Bueno, y había una algarabía y un gozo, un júbilo y fiesta y alabanza, pero después, mire, se acabó todo. Después que echaron los cimientos, todo el mundo cogió para su casa y nadie se volvió a acordar de la casa de Jehová por un tiempito, por 16 años. Se olvidaron de la casa de Jehová. ¿Y sabe cuál era la excusa que ellos decían? ¿Por qué no volvían a trabajar en la reconstrucción del templo? Ellos decían, como dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2, dice, es que no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. ¡Wow! ¿Se utilizarán esas excusas hoy en día? Yo diría que sí, porque yo he escuchado gente decir, no convertidos, no, yo busco de Dios después que yo resuelva unos problemitas con mi esposo o con mis hijos. O también he escuchado en algunos creyentes que dicen, no, después que yo construya mi casa y la pinte y le ponga las rejas y la adorne, entonces después yo vuelvo a congregarme. O algunos dicen, ay, yo no me puedo congregar porque me jodan si yo dejo la casa sola. Óigame, porque los seres humanos somos dados a las excusas. Pero yo tenía un jefe que decía que las excusas son para el que las da, no para el que las escucha. Esa actitud de indiferencia y de postergación provocó el primer mensaje que Dios le envía al pueblo a través de Ageo, porque le envía 3 o 4 mensajes. Y se encuentra en el capítulo 1 del 4 al 5, que dice, es para vosotros, y esto es hablando Jehová, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa mía está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Este mensaje iba dirigido a las manos del pueblo. Era una forma de Dios decirles, miren, actúen, muévanse, hagan lo que se suponía, ¿verdad?, que debían de hacer. Pero por la negligencia del pueblo, Dios no los podía bendecir, ni materialmente, ni espiritualmente. Eso pasa todo el tiempo. Por eso nosotros constantemente tenemos que estar orando por nuestros gobernantes, orando por los que componemos la iglesia de Cristo, para que nada impida la bendición que Dios quiere, porque Él quiere dárnosla. Pero a veces nosotros mismos servimos de impedimento, porque en la desobediencia no puede haber bendición, y Dios es un Dios justo. Y José, mira a ver si tú sabes cuál fue el consejo que Dios le dio a este pueblo en el capítulo 1, versículo 8 de Ageo. Dice así,
subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, en otras palabras, el Señor les estaba instando, les estaba diciendo: muévanse, construyan, terminen lo que comenzaron, ¿verdad? En una forma, ¿verdad?, de decirle: busquen la madera, hagan lo que tienen que hacer para que construyan el templo. Pero ¿cuán importante era el templo para el pueblo? Fíjate, el templo para el tiempo, ¿verdad?, que estamos hablando, el templo era el centro de la vida religiosa de la nación. Allí se buscaba la reconciliación con Dios por medio de la adoración y de los sacrificios. Allí se enseñaba la ley a la nación. Y sobre la casa de Dios, Dios había hecho promesas importantes. Si nosotros buscamos en Segunda de Crónicas 7:15, allí dice una promesa del Señor: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y en este lugar era refiriéndose al templo de Dios. Y también en el versículo 16 dice: y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. O sea, que era el símbolo de lo sagrado y la presencia divina. Así que si anhelabas la presencia de Dios en la vida, entonces en ese momento tenía que haber un templo para acudir a Él. Pero la apatía de Israel hacia la casa de Dios nos ofrece una lección de gran aplicación a nuestra vida cristiana. La tendencia del ser humano a olvidar el favor de Dios una vez pasa la crisis es, mire, todo el tiempo. Esa tendencia a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros y muchas veces lo que prometimos al Señor. Señor, si tú me permites comprar un carro que necesito para poder ir a trabajar, yo te prometo, Señor, que yo no voy a faltar un culto y que voy a buscar a los hermanos y voy a llenar el carro de los hermanos y los voy a llevar a la iglesia. Pero después, José, se nos olvida y no vamos al culto porque hay que lavar el carro. No vamos al culto, no llevamos a nadie porque nos ensucian los asientos. Gloria al nombre del Señor. Somos muy dados a olvidar, ¿verdad? Sobre todo cuando ya pasó el problema, cuando ya pasó la crisis. Pues claro, ¿verdad? Mientras estamos sufriendo, le ofrecemos al Señor villas y castillos. Pero déjame decirte, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y eso lo dice la palabra de Dios. El pueblo judío deseaba regresar del cautiverio, según ellos, para adorar a Dios en el templo. ¿Y qué pasó cuando regresaron? En lo menos que pensaron fue en el templo, porque una vez que tiraron los cimientos, o sea, las bases, se fueron para sus casas, a arreglarlas, como dice, casas artesonadas muy bien construidas, y se olvidaron del templo de Dios. Y como bien leyó José ahorita, ¿verdad? En Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo:
¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo, ¿verdad?, está haciendo aquí un llamado a los ancianos, a Zorobabel, pero también al pueblo sobre todo. Y en el pueblo, especialmente a los ancianos que habían conocido el templo que Salomón había construido para Jehová. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y qué importancia tenía ese llamado? Número uno, la mayoría de los que regresaron de Babilonia habían nacido poco antes o después que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y no vieron ese primer templo. Recuerden que ellos estuvieron 70 años en Babilonia. Número dos, el testimonio de los ancianos que habían visto con sus propios ojos ese templo en todo su esplendor era fundamental para producir ánimo al pueblo a no conformarse con las ruinas que no habían sido trabajadas aún. Y número tres, quienes han presenciado verdaderas manifestaciones de Dios, genuinos avivamientos, derramamientos gloriosos del Espíritu Santo, milagros portentosos de sanidades, de liberaciones, son importantes en las congregaciones. ¿Por qué? Porque es importante que los nuevos convertidos conozcan la historia de esa congregación, que conozcan las cosas que Dios ha obrado en medio de ellos, y sobre todo si esa congregación ha perdido su fuerza espiritual, porque ese testimonio les animaría, ¿verdad? Les haría tomar ánimo a levantarse y buscar del Señor. También, ¿verdad?, para provocar a otros a anhelar, a experimentar la presencia del Dios viviente. ¿Cómo había sido ese primer templo que había construido Salomón? Mire, si usted busca en Segunda de Crónicas, capítulo 3, que no lo voy a leer por causa del tiempo, usted va a ver que eso era un templo terriblemente hermoso, glorioso. Era grande, espacioso, ancho, alto. Estaba casi en su totalidad hecho de maderas finas cubiertas con oro. Así como también tenía unos velos, unas cortinas hechas con unas figuras hermosas de querubines, unos colores maravillosos, porque si alguien sabe de colores es Dios. Si no, mira la naturaleza, qué hermosa es. Y los utensilios y el mobiliario también con oro. Era algo nunca conocido en aquellos entonces, ni hoy en día, porque yo nunca he oído hablar de algo tan precioso. Y no solamente era cubierto de oro fino, oro puro, sino que también tenía en sus paredes piedras preciosas. Tenía unas columnas gigantes, elegantes, con decoraciones de cadenas en oro, figuras de granadas también esculpidas en oro. Tenía un altar de bronce y bueno, eso era una cosa preciosa. Pero ahora, debido a que la ciudad había sido destruida, los animales, al hacer los muros destruidos, los animales entraban, los ladrones minaban la ciudad y
materiales, pero no materiales como con los que se construyó el templo que Salomón construyó. El contraste entre el primero y esta segunda versión era terrible, porque este nuevo templo era algo rústico, era algo de un nivel muchísimo menor, ¿ve? Y era inevitable entre los que conocieron aquel primer templo se entristecieran. José, ¿me puedes leer Esdras, capítulo 3, versículos del 12 al 13? Amén. Dice así, Esdras capítulo 3, versos 12 y 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Terrible. Los pueblos aledaños dirían que es lo que está pasando ahí. Pero fíjate, José, que los que gritaban de júbilo estaban contentos porque habían hecho algo, ¿verdad? Habían logrado algo. Habían tirado esos simientes, habían hecho el altar de sacrificio. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que hemos hecho! ¡Maravilloso! Pero aquellos que habían conocido la gloria del primer templo no tenían más que llorar. Aquellos gritos de júbilo lo hacían por lo logrado, pero los que lloraban lo hacían por lo perdido. Y eran cosas materiales, pero yo sé que ellos tenían en su corazón, wow, como hemos descendido de nivel. Y cuando digo de nivel, me refiero de nivel de lo que le ofrecemos a Dios. Yo soy fiel creyente que a Dios hay que darle lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor. Sin embargo, Dios lo que anhelaba, lo que quería, era provocar el interés para la reedificación. Que quienes no lo conocieron, ese primer templo, no podían sentir el dolor, el afecto, pues porque no lo habían conocido. Y nadie puede amar lo que nunca ha visto. Quien no conoce a Dios, es imposible que le ame. Quien no lee la Biblia nunca llegará a interesarse por ella. Y fíjate, yo meditaba en esto porque a veces uno mira cosas que son materiales que se han perdido referente a las cosas sagradas del Señor, como una vez el arca se perdió, o no se perdió, sino que la tomaron cautiva también y se la llevaron. Y el pueblo sufría por eso, porque amaba esas cosas, porque esas cosas lo que representaba era la presencia de Dios en sus vidas. Es cierto, ¿verdad?, que la iglesia no puede vivir de recuerdos gratos de lo que sucedió en el pasado, pero esto puede servir de incentivo para producir cambios radicales en el presente. Cuando yo llegué a Carpa, yo vi muchas cosas como recién creyente y convertida al Señor que me maravillaban.
liberaciones, mensajes y ministraciones que no cabía duda que era el Señor. Milagros, sanidades. Y yo, hoy en día, yo me acuerdo de esas cosas y acostumbro, ¿verdad?, a la clase de las damas, hablarle de lo que allí aconteció en un momento dado. Pero cuando yo llegué a la iglesia, gente me hablaban a mí de cosas que habían acontecido antes de que yo llegara. Y eso ponía en mí un anhelo. A mí me hablaban de unas matas de guineo que los hermanos danzando caían por ahí patas para arriba. Y yo decía, wow, yo quiero tener esa experiencia, yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero danzar, yo quiero sentir todas esas cosas que me hablan acerca del Señor. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros le hablemos a los recién convertidos de nuestras experiencias. Pero vamos a seguir leyendo. Mira, en Ageo, capítulo 4, voy a leer del 4 al 6. Mira lo que dice. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Digo esa palabra temblar y yo tiemblo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Fíjate que aquí en estos versículos que acabo de leer, podemos ver el segundo mensaje de Dios en la boca de Ageo para el pueblo. Ese mensaje fue: esfuérzate. O sea, ve más allá, da lo que tienes, ve sobre las fuerzas regulares. Mi mamá diría, cuando uno hacía las cosas regulares, ella decía, mira, no seas chapucera. Y significa, ¿verdad?, cuando uno se esfuerza, es que uno va más allá, uno entrega un poquito más. Este mensaje fue dirigido a 3 diferentes sectores. A Zorobabel como gobernador de Judá, o sea, a un líder político. ¿Y qué era lo que le pedía? Que se esforzara a dar la prioridad a la obra de Dios. No era que legislara, no era que se pusiera a añadirle a la casa, a su casa, sino, mira, busca del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque si eso era cumplido, si él le daba prioridad a la obra de Dios, todos los asuntos seculares serían prosperados. Y esto yo lo tomo para mí también. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, las cosas son dirigidas por Él y todo te irá bien. También el mensaje fue dirigido a Josué como sumo sacerdote, o sea, como el líder espiritual. Y eso es bien importante, porque según dice Oseas 4:9, de acuerdo al líder es el pueblo. Por eso es tan importante que los líderes sean de ejemplo, de buen ejemplo, para que los que los ven y los oyen deseen más todavía de Dios, sean inspirados por ellos.
Y por último, a todo el pueblo. Todos en particular. ¿Por qué? Porque la obra de Dios dentro de una congregación no es responsabilidad de unos pocos. Los asuntos de una congregación de la iglesia del Señor no es asunto de algunas personas, sino de todos los hijos de Dios. Aquí el Señor nos brinda otra lección práctica para todos los que queremos servir al Señor. Los ministros y los líderes no son los únicos que deben envolverse en los asuntos que atañen al reino de los cielos. Así, a todos nos dice el Señor: esforcémonos, trabajemos, cobremos ánimo, levantémonos. El cobrar ánimo es el preámbulo a la acción, a la movilización. Uno no puede cobrar ánimo si uno no acciona, porque ¿para qué? ¿Cuál era la motivación que Dios le daba al pueblo, al sacerdote y al gobernante de aquel entonces para la movilización? Ahí lo dice claritito: porque yo estoy con vosotros, según el versículo 4 al final. ¿Qué más motivación nos puede podemos encontrar cuando Dios nos dice: haz lo que yo voy contigo, yo te acompaño? Eso tiene que quitar todo temor, porque ¿quién contra Él y quién contra nosotros si Él va con nosotros? Ese es el llamado. Esto no era una promesa, era una afirmación. O sea, no es yo te prometo que si tú lo haces, yo voy con... No. Era una afirmación, porque yo estoy. No es que voy, no. Yo estoy. No es que quizás, no. Es porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas. Yo te acompaño, dice el Señor. Y fíjate que en este caso, ¿verdad? Era una motivación más que suficiente para animarse a trabajar. Ahora, ¿qué le afirmó Dios a Josué para que se esforzara, José? En Josué 1:9, porque diferentes personajes en la Biblia fueron llamados a esforzarse. Recientemente doy mi testimonio de que el hermano, ¿cómo se llama Josué? El hermano colombiano. Fabio. El hermano Fabio. El Señor me habló a través del hermano Fabio. Y el Señor me decía eso: esfuérzate, cobra fuerza. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Josué en Josué 1:9? Amén. Este es un texto que muchos saben de memoria. Que Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremendo. Amén, gloria a Dios. Y fíjate, José, en Mateo 28:20 nos dice a nosotros: yo estoy con vosotros, qué lindo, todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Mira, el Señor está contigo. Atrévete. El Señor está contigo. Él fue el que te llamó. Levántate. El Señor es el que te llamó. Muévete y date a la acción. Gloria al Señor. En el versículo 5 leemos 3 razones por las cuales el pueblo debía esforzarse, debía cobrar ánimo y trabajar en la reedificación del templo. El Señor honraría el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Éxodo 18,
29, 5 y 6. Amén. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya, qué hermoso, qué hermosa es la palabra del Señor. De verdad que las personas que no estudian la palabra de Dios se están perdiendo un gozo tan grande, una bendición tan enorme. Y Dios es fiel a sus promesas. Si Dios prometió que iba a estar contigo, si Dios prometió que te iba a convertir en un pueblo santo, parte del pueblo santo, si Dios te prometió que te iba a dar un ministerio, si Dios te prometió lo que fuera que Dios prometió, Dios lo hace. No es que lo hará, Dios lo hace. Porque Él es fiel a sus promesas, porque son basadas en su bondad y soberanía. Hebreos 6, del 13 al 14. Amén. Dice así Hebreos 6, 13 al 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Por no pudiendo encontrar algo mayor que Él. ¿Qué hay mayor que Dios, José? Nadie. Nadie. Así que no encontrando nada mayor que Él, dijo, pues mira, por mi nombre yo te voy a ser voy a estar contigo y te voy a llevar hasta cumplir en ti mi propósito, porque Él es fiel. Y fíjate, la número 2, ¿verdad? La razón número 2 dice que el Espíritu Santo estaría en medio de ellos. El Señor, ¿verdad? A través de esto sigue confirmando su promesa de vivir entre su pueblo. Éxodos 29:45. Amén. Dice así: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Bonito. Aleluya. Gloria al Señor. Mira qué cosa tan terrible. Dios quiere, se goza de vivir en medio de nosotros. Qué tremendo. O sea, Él no está diciendo porque yo quiero vivir entre los ángeles, porque yo quiero vivir entre nubes y estrellas. No, Él quiere vivir entre su pueblo, es su deseo, es su anhelo, es su pasión, vivir entre nosotros. Qué hermoso. Y fíjate que ahí mismo en el versículo 46 de Éxodo 29 dice: y conocerás que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Ahí está la firma de quién fue que dijo eso. Dios quiere vivir con nosotros, en nosotros, en medio de nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él está enamorado de ti. ¿Y tú? ¿Estás enamorada, enamorado de Él? Porque Él es un Dios amoroso, apasionado, y te desea con amor eterno. Aleluya. Y ahora podemos pasar a los versículos del 7 al 9, que dice así: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro,
dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no cabe duda de quién era el que estaba hablando, ¿verdad? Porque más de 3 veces dice Jehová de los ejércitos. Y ahí nos dice, ¿verdad? Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es José? Jesucristo. Amén, a su nombre. Gloria. Aleluya. Se refiere a Jesús, al Mesías, ¿verdad? Ellos estaban esperando un Mesías. Es una referencia a la primera venida de Cristo, con la cual se inició lo que se conoce como el periodo de la gracia. El ministerio terrenal de Cristo inició el periodo de la gracia. Tanto Juan el Bautista como el mismo Jesús predicaron que el reino de los cielos se había acercado, de manera que podemos inferir que el reino de los cielos es la llegada del Mesías, que es el deseado de las naciones. Y también dice, y llenará de gloria esta casa. Fíjate que está hablando del templo inferior, materia, ¿verdad? En ese momento inferior que estaban hablando ellos, según la interpretación de algunos, ¿verdad? Muchos hacen interpretación meramente material a esta parte del versículo 7, que combinándolo con el 8, donde dice yo soy el dueño del oro y de la plata, llegan a la conclusión de que la gloria que devolverá Dios a su templo será que va a haber otro templo bañado en oro y piedras preciosas. Pero fíjate, no es así. A raíz del Nuevo Testamento podemos aplicar a este versículo implicaciones espirituales. Número 1, la primera, ¿verdad? Implicación espiritual es que con el ministerio terrenal de Jesucristo se inició la iglesia, que es el verdadero reino de Dios. Qué lindo, gloria al Señor. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:16? Amén, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Y cuando dice, ¿verdad? No sabéis que somos templo de Dios. Lo que está diciendo es que el ser humano, cuando acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, y puede creer que Cristo vino de Dios, que vino en carne, que predicó la palabra, que murió en la cruz del Calvario, que estuvo muerto 3 días, que fue, ¿verdad?, sepultado en una cueva y al tercer día resucitó, que más de 500 testigos lo vieron, lo escucharon, y que ascendió a los cielos y allí está sentado a la diestra del Padre donde intercede por todos nosotros. Cuando nosotros venimos a esa fe, entonces nosotros somos templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo en nosotros. En Primera de Corintios 6:19 dice, ¿ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mira, tú no te perteneces, yo tampoco me pertenezco. Fuimos comprados a precio de sangre. Nos compraron. No somos nuestros
Aleluya. Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza de la iglesia? Hechos 3:6. Amén. Dice así: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Aleluya. Nosotros somos ese tesoro. Y somos tesoro porque nos llamamos puertorriqueños, o somos hijos de Pepita o de José. No. Es porque hemos sido convertidos en templo. En ese templo donde mora la presencia divina de Dios. Algo que no se puede comprar. Algo que no puedes conseguir por medio de nada. Gloria al nombre del Señor. En aquel momento histórico, cuando el pueblo reedificaba el templo, luego que vinieron del cautiverio, los ancianos lloraban porque no podían dar crédito a sus ojos de que después de haber dedicado un templo tan hermoso a Dios, ahora lo que tenían no podía ni compararse. Pero la enseñanza de esta lección de hoy es que nosotros no podemos basar nuestra vida de creyente, vida de cristiano, ¿verdad?, en cosas que sucedieron en el pasado. Sí son importantes porque nos sirven como un incentivo que puede producir en nosotros cambios radicales. Porque puede servir de incentivo a otros a buscar más del Señor. Pero lo más importante de todo es que aprendamos de lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Que no nos desanimemos, que no nos ocupemos tanto en nuestros propios asuntos. Hay que preocuparse, porque hay que ser responsable, pero no podemos ponerlo por sobre nuestras responsabilidades con Dios. Y no nos podemos olvidar el favor de Dios en nuestras vidas para darle siempre lo mejor de nosotros. ¿Qué te parece, José? Amén. Así mismo es. Es sumamente importante recordar el pasado, nuestra historia, pero no quedarnos en ella atrás, sino hacer lo que Dios nos está mandando a hacer en su palabra. Y, ¿verdad?, hoy le pedimos al Señor y nos gozamos grandemente de la lección, ¿verdad?, que Dios ha utilizado a nuestra hermana Vicky de manera especial. Y vamos a pedirle al Señor ahora, en estos momentos, que el Señor nos perdone por esas veces que Dios nos ha dicho que hagamos cosas y a veces lo dejamos, lo postergamos, como hacía el pueblo de Israel, que no era el tiempo y lo dejaban. Como muchas veces nosotros, Dios nos ha mandado a hacer tantas cosas y a veces lo dejamos atrás y no le damos la importancia que tenemos que darle. Y hoy Dios nos ha hablado y nos ha dicho que tenemos que volver de nuevo a la reconstrucción, y no solamente la reconstrucción del templo físico, sino la reconstrucción del templo espiritual, nuestra alma, nuestra vida, y hacer lo que Dios nos ha mandado. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos
nos ayude y nos perdone por esas veces que quizás no hemos hecho lo que nos ha mandado a hacer y quizás estamos haciendo otras cosas que no deberíamos hacer, pero que Dios nos guíe a hacer su voluntad. Señor Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por este precioso día que tú nos has permitido escuchar tu palabra, aprender de tu palabra. Dios mío, perdona nuestros pecados, perdona nuestro mal, Señor. Perdónanos, Padre Santo, cuando no hemos hecho, Señor, lo que tú nos has dicho, Señor. Especialmente, Señor, en estos días, Señor, de esta pandemia, que quizás muchos, Padre Santo, al principio hemos comenzado con, Padre Santo, con ánimo, como fue el pueblo de Israel al principio cuando echó el cimiento, pero se fue enfriando y lo dejaron ahí. Señor, permite, Dios mío, y perdónanos, Señor, por no hacer lo que tú nos dijiste. Y ayúdanos, Señor Padre Santo. Gracias por abrir nuestros ojos a la verdad de tu palabra, para que nosotros podamos hacer tu obra, Señor. Hacer lo que tú nos mandas, Señor. Y que continuemos llevando tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Y que esa gloria, Dios mío, que había antes, nunca se aparte y que siempre esté con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y le damos gracias al Señor por ser tan bueno. Y Vicky, nos gozamos verdaderamente de esta lección. Dios ha hablado a nuestra vida grandemente. Y yo sé que cada hermano que está allá escuchando, Dios ha hablado a su vida. Amén. Primero me habló a mí. Amén, así mismo es. Así, la Biblia dice que que su palabra es como espada de doble filo, que, ¿verdad?, corta para ambas direcciones. Así que Dios nos ha hablado hoy y esperamos, ¿verdad?, que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén, Vicky. Así que danos un último saludo por ahí, antes de despedirnos. Pues, le envío un saludo caluroso, no, que bastante calor hace, ¿verdad? Sí. Un saludo bien afectuoso a todos mis hermanos, al pastor, a todos los líderes. Me hacen falta, nos hacemos falta. A veces uno desea y necesita un abrazo, ¿verdad? Pero en estos momentos, pues, es parte del amor no hacerlo, porque parte del amor es cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero que yo espero con ansia ese momento en que todas las cosas, si Dios así lo quiere, vuelvan a ser, ¿verdad?, como las conocíamos antes. Y que los quiero mucho, 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 mucho. No de gratis, porque se han ganado mi cariño. Amén. Amén, amén. Así que Dios me los bendiga mucho, que pasen un excelente día, este Día de los Padres. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Amén.